Televisa presenta. El apagón analógico ya viene y bueno, el compromiso del gobierno y el mandato constitucional es que de verdad haya todas las televisiones digitales para las personas para la población de menores ingresos este mismo año, que sea el apagón analógico en el país. ¿Se puede lograr? Vamos atrasados, ¿se puede lograr? Bueno, para eso vamos a tener precisamente a Mónica Aspe, la subsecretaria de Comunicaciones de SCT, para contarnos cómo van y en qué faceta van y cómo sí lo piensan lograr. Esperemos. Esto es Alebrijes Águila Sol. Bienvenidos, soy José Yuste. María Carmen Cortés, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y bueno, déjame decirle que también va a estar aquí con nosotros Carlos Ramírez, el presidente de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, la CONSAR. Vamos a platicar con él sobre pues esto que está manejando de que pudiera incrementarse la edad de retiro, de la urgente, ahí sí urgente necesidad de aumentar las aportaciones voluntarias a las AFORES para tener una mejor jubilación. Marco Antonio Mares, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Carmen Cortés? Pepe Yuste, muy buenas noches. Y bueno, por otra parte, continúa la presión del tipo de cambio del peso frente al dólar. Hay una intensificación en las últimas horas, en los últimos días, en esta presión. Ya lo había anticipado el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, que la aplicación de políticas monetarias no ortodoxas está generando esta presión que deriva en una devaluación de las monedas, particularmente en los mercados emergentes. De esto también lo vamos a comentar. Muy buenas noches. Así es, Marco. Y bueno, este tema, el tipo de cambio, ¿qué pasa con el peso mexicano? El peso mexicano se deprecia, pierde valor frente al dólar una y otra vez en las últimas semanas. Hoy no estuvo tan mal, pero en las últimas semanas ha perdido valor, a pesar de que ya no hay tanta volatilidad. ¿Qué sucede? Bueno, que seguimos bailando al mismo son que nos toca la Reserva Federal de Estados Unidos, la expectativa de alza de tasa de interés de Estados Unidos. Bueno, es lo que está sucediendo, que todas las demás monedas, no solo es el peso mexicano, es el real brasileño, son todas, es el peso chileno, en fin, todas las monedas de economías emergentes, pues estamos frente a este vaivén con el dólar. Va a ser más atractivo en algún momento que los capitales se vayan a bonos del Tesoro de Estados Unidos, a Estados Unidos, con el alza en tasas de interés, va a fortalecer al dólar. Se están acomodando los mercados, pero mientras eso sucede, bueno, pues ahí está esta depreciación. México, ¿cómo se ve? ¿Se ve bien o mal? La verdad es que México se ve bien respecto de lo demás en cuanto a sentido, en cuanto a estabilidad, en cuanto a baja inflación, se ve bien. En cuanto a temas, por ejemplo, de finanzas públicas, ya se empezó a hacer el ajuste en el gasto público, en fin, no se ve tan mal, pero aún así está en el nerviosismo. Sí, como decía Agustín Carstens, el gobernador del Banco de México, tenemos un arsenal de 270,000 millones de dólares, que no todos se van a usar porque son parte de las reservas internacionales. Sin embargo, no depende de nosotros lo que está realmente pasando en el tipo de cambio. Por mejor que nos portemos, por más arsenal que tengamos, podemos tener los 270,000 millones de dólares, pero lo que está hoy influyendo el día es qué está pasando con la economía de Estados Unidos, qué está pasando con la economía de China. ¿Y qué pasa con la economía de Estados Unidos? Depende de cuándo van a subir las tasas de interés en Estados Unidos. ¿Van a subir en septiembre? Ya en abril ya no subieron, ¿verdad? Bueno, ya en julio se está descartando. Ahora ya nos vamos pasando a julio, a septiembre. ¿O van a subir hasta diciembre? ¿O hay los optimistas que dicen que a lo mejor nos liberamos el 2015 sin alza en tasas de interés? El hecho es que van a subir, nadie sabe cuándo. Por eso es tan importante qué va a pasar con la economía de Estados Unidos. Por eso el dólar, el peso, no puede realmente mejorar. Estamos en niveles fluctuando entre 15, 40, 15 días, hasta casi 16 pesos el pasado fin de semana en el puente, llegó a costar a 15.90 en el aeropuerto. Va a seguir fluctuando y solamente va a bajar hasta que suban o a llegar a su nivel real del peso, cuando realmente ya suban las tasas de interés, cuando se venga el trancazotote de qué va a pasar en los mercados y cuando entonces sí se empieza a distinguir entre países como México, que tenemos un muy buen arsenal, y otros países de América Latina que están muy mal. Por lo pronto, hoy nos castigan a todos por igual. Cuando salen los capitales, a todititos nos da como en feria. Así es, y ahora sí que está lloviendo afuera y está lloviendo intensamente, está lloviendo pues con toda esta incertidumbre que se ha generado a nivel internacional.
todos están a la expectativa de cuándo va a subir sus tasas de interés Estados Unidos. Creo que este club de optimistas que mencionas, Mari Carmen, cada día crece más en la medida en que hay cada vez más analistas que consideran que pudiera elevarse la tasa de interés, no en este año, sino en el próximo año, y eso obviamente va a aumentar el tiempo de esta incertidumbre, de esta volatilidad. Hoy lo que estamos viendo es que efectivamente México tiene una gran cantidad de instrumentos a su favor, pero todavía en la incertidumbre y en la tormenta que se está registrando, obviamente no se ha podido dilucidar quién es quién en este buen comportamiento. México, si lo ha tenido, ha logrado tener pues un reconocimiento en los mercados internacionales, en la colocación de bonos a 100 años, tiene muchas virtudes, pero esas virtudes de poco sirven hoy en esta intensa tormenta de volatilidad. Pero por lo pronto México cuenta con ese instrumental, con esas herramientas, y se sigue portando bien. Vamos a ver si en los próximos meses esta fortaleza macroeconómica le continúa sirviendo para evitar que haya una mayor depreciación del tipo de cambio frente al dólar. Por lo pronto, la buena noticia es que incluso el Banco de México asegura que no ha permeado a la inflación. La inflación se va a converger con el objetivo que tiene el propio Banco Central para el cierre de este año en alrededor del 3%. El tema de telecomunicaciones es vital hoy en día. Televisión digital terrestre, el apagón analógico que debe venir este año, red de redes, inclusión tecnológica, en fin, todo lo que tenemos de esta famosa revolución que ha habido en telecomunicaciones y comunicaciones. Bueno, para todo esto invitamos a Mónica Aspe, ya es la nueva subsecretaria de Comunicaciones del SCT. Mónica, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, con mucho gusto de estar aquí con ustedes. Al contrario, Mónica, muchas gracias por estar con nosotros. A ver, cuéntanos lo primero, que es obviamente lo que no se puede bajar, como bien lo comentábamos hace rato. Del tema es el apagón analógico. Suena muy complicado llevarlo adelante para el 31 de diciembre de este año, pero pues hay que lograrlo, tenemos que ver las formas de lograrlo. ¿Cómo vamos con el apagón analógico? Así es un proyecto complejo, es un proyecto grande, es un mandato constitucional. Entonces, el primer comentario es que lo vamos a hacer sí porque sí, lo vamos a cumplir porque consideramos que no es decisión de los funcionarios ver cuándo cumplimos la Constitución y cuándo no. Es un proyecto importante, además, para la gente, y es un proyecto importante para el desarrollo tecnológico del país. Entonces, el apagón digital va adelante, el apagón analógico, la transición a la televisión digital terrestre va para adelante, y estamos de lleno ahí para cumplir como se debe antes del término del año. Mónica, el término del año es 31 de diciembre. En principio, el IFETEL tiene un plazo de un mes mínimo o mes y medio para revisar toda la documentación, porque el proceso así va. Ustedes le entregan la documentación demostrando que ya se cumplió con el 90% del padrón de Cedesol, que ya se entregaron los televisores digitales, y entonces el IFETEL va, revisa, no sé bien cómo revise, pero dice, ok, paloma, y es el IFETEL el que decide el apagón analógico. Pero para esto tendría que estar todo listo en mediados de octubre, para que el IFETEL le dé tiempo de que el apagón realmente sea el 31 de diciembre. ¿Crees tú realmente que de aquí, mayo a octubre, va a estar terminado todo el país? Estamos hablando de 13.8 millones de televisores. ¿Cuántos se ha entregado? Bueno, el IFT, en efecto, para poder avanzar con el apagón necesita cumplir con varios requisitos, y eso incluye que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le haya notificado que ya se le entregó un dispositivo, una televisión digital, a al menos el 90% de la lista de hogares beneficiarios que nos mandó la Cedesol. Entonces, aquí hay muchos actores. Y nosotros sabemos que somos ese paso anterior al regulador para que ellos puedan avanzar con el apagón. El planteamiento es terminar para el 15 de noviembre, para que tengan al menos este mes y medio al que comentabas para llevar a cabo los últimos apagones. Ya hemos entregado en los picos más altos hasta 42,000 televisiones en un solo día. Entonces, la logística ya está ahí. Pero en total, ¿cuánto llevan? Mi pregunta es, de los 13.8 millones. De los 10. ¿10? Ah, ya le es. bajaron. De los 10, le bajaron por el presupuesto. De los 10 millones de televisores, que tampoco entiendo de la magia, como si era 90%, ahora el 90% se cumple con 10, pero bueno, de los 10, ¿cuánto han entregado? Ahorita te cuento los números de los 10 y las entregadas.
Hemos ejercido ya, o se están ejerciendo con la última licitación de esta semana, van 3 procedimientos de compra de televisiones, 14,000 millones de pesos, ya se entregaron 2.8 millones de televisiones y ya compramos poco más de 5.5 millones de equipos de estos 10 que hay que entregar. ¿De dónde salen los 10? De un ajuste. Hay personas, primero, que vienen en esta lista de hogares beneficiarios y que sin embargo no habitan en una zona donde hay una huella radiodifundida. Okay. Ahí donde no se pueden recibir las señales, pues no haría sentido entregar televisiones para recibir señales que no llegan. Entonces, esa es una primera depuración. La segunda depuración son personas fallecidas y personas que migraron y que no se les ha podido encontrar. Y de ese número es el 90% al menos, no el 100%. De ahí es que llegamos a estos 10 millones de hogares beneficiarios que deben de recibir su televisión. Y con la logística que tenemos, que incluso le estamos escalando para llegar a entregar hasta 60,000 televisiones en un día, podemos cumplir con las fechas. No digo que será fácil, pero sí es sin duda posible y es nuestro entero compromiso que así va a ser. Y hay que decir también que México con TDT, con este proceso que estamos llevando a cabo, se vuelve pues vanguardia en América Latina. Nos están viendo los demás países de América Latina porque ellos no han todavía comprometido su política. ¿Cómo le van a hacer? Quienes han migrado a la televisión digital son básicamente los países más desarrollados. 30 de 34 países miembros de la OCDE ya concluyeron su proceso de apagón analógico y ya tienen solamente televisión digital. Y hay que moverse con ellos porque no queremos estar en rezago tecnológico. Si nos quedáramos atrás, ¿qué pasaría? Dejamos de tener volúmenes en electrónicos y entonces todo nos empieza a salir más caro. Tenemos una banda parcialmente ocupada, la banda de 700 MHz, que hay que acabarla de liberar para usarla para la red compartida de banda ancha móvil, y además están pues las nuevas cadenas de televisión, la nueva cadena que ya dio, que salió, digamos, de la licitación del IFT, y que por supuesto para tener mercado necesita, como nace digital, necesita que los hogares tengan forma de recibir estas señales. Entonces, TDT es realmente un catalizador de competencia en muchos diferentes mercados, tanto en radiodifusión como en telecomunicaciones, y por eso es tan importante llevarlo a cabo. Mónica, en este cambio de la televisión analógica a la televisión digital, también hubo un cambio en la política, en la medida en que, pues, primero se avanzó con la distribución de estos dispositivos, estos convertidores, y después se transitó hacia la entrega de televisiones. Esto se dijo es con el propósito también de avanzar en el tema de la inclusión digital. En ese sentido, ¿qué tanto realmente se va a lograr este objetivo con un aparato en el cual pues no solamente vas a poder ver la televisión, sino utilizarlo como pantalla de computadora? Bueno, son varios los motivos por los cuales se tomó la decisión de entregar televisiones y no decodificadores. Uno de ellos es por un tema de costo. Si bien los decodificadores cuestan en gran mayoría, el 80% de los decodificadores en una tienda de electrónica están en 600, 800 pesos. Sin embargo, los decodificadores, la gente no sabe qué hacer con ellos, son una cajita, hay que instalarlos en la casa de las personas, y eso tiene un costo muy importante, unos 1,200 pesos de toda la parte que es, digamos, administración e instalación del equipo. Entonces, realmente nos vamos a unos 2,000 pesos de costo con el decodificador, y no solo a lo que vale el equipo. Ese es un primer punto. Por 2,500 tenemos una televisión, y la gente, pues, por los estudios que hemos hecho, claramente prefiere televisión por 2,500 que decodificador por unos 2,000. El otro punto es el tema de la calidad del servicio. Los decodificadores degradan la señal. Con los decodificadores no se puede ver esta señal de alta definición, los decodificadores de estos costos. ¿Por qué? Porque el aparato
de televisión es analógico. Entonces el decodificador básicamente toma la señal digital del aire y, digamos, la traduce en analógico. Entonces no hay mejora en términos de imagen, en términos de sonido y además tiene el tema de una vida útil menor. Más o menos las televisiones digitales comerciales, como las que se están entregando en el caso de TDT, tienen una vida útil de unos 10 años. Y sin embargo, los decodificadores tienen una vida útil de aproximadamente 3 años. Entonces, valorando esta diferencia de precio real, no solo del equipo, sino con costos asociados a la entrega, etcétera, y viendo costos y beneficios, se tomó la decisión, yo creo que muy acertada, de avanzar por el lado de las televisiones. Ahora tenemos un tropiezo tecnológico que a fuerza se tiene que dar, es el de las elecciones. En las elecciones, bueno, ustedes van a dejar de dar las televisiones, las pantallas digitales, se tienen que dejar, y después de las elecciones, bueno, vendría otra vez. ¿Esto cómo lo van a hacer? ¿En qué momento van a empezar a meter el acelerador para esto? Me imagino que después de las elecciones. Bueno, en el tema electoral es importante señalar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya nos dijo, ya respondió que podemos seguir adelante con la entrega de televisiones. Entonces, estamos acatando una resolución del Tribunal Electoral, que es la máxima autoridad en materia electoral. ¿Por qué? Porque hay un mandato constitucional y un mandato legal específico. Entonces, lo que dice el tribunal es, sigan adelante porque se entiende que tenemos que cumplir con este mandato. Entonces, en lo que estamos siendo cuidadosos es en los términos de las entregas. Por eso no se entregan televisores en los hogares, se entregan en los centros de entrega, y eso es un punto muy importante. Estamos siendo cuidadosos en esta logística dentro de la complejidad, que es un proyecto que tiene que seguir sucediendo durante el periodo electoral, porque de otra forma, con una interrupción, ahí sí sería imposible cumplir para finales de año. Oye, otro tema que te toca es la red troncal, esta nueva red, bueno, no sé si creo que se llama red troncal, esta nueva red con la banda 700, que México está haciendo totalmente innovador y que va a permitirnos avanzar en lo que es tecnología Wi-Fi, tener acceso a Internet, ojalá, porque realmente el acceso a Internet es muy limitado todavía en este país. Cuéntanos un poquito, porque es interesante que explicarle al público, creo que somos el primer país que vamos a hacer este tipo de subastas. Cuéntanos. Bueno, hay 2 redes muy interesantes que también vienen, son mandato constitucional, también vienen de la reforma constitucional en telecomunicaciones. La primera de ellas es la red troncal y la segunda la red compartida. La red troncal es la red que va a aprovechar la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y la va a extender para que exista una opción más y una opción además abierta, neutral, de transporte de datos. ¿Qué quiere decir esto? Si ahorita nos hablamos aquí, estando aquí, saco mi celular y les mando un correo electrónico, ese correo electrónico va a subir por espectro, va a bajar después por una red de fibra óptica, se va a ir a algún punto de interconexión, probablemente en Miami, de hecho, va a regresar por esa fibra, va a subir por espectro otra vez y va a bajar a tu teléfono. En un segundo. ¿Qué quiere exactamente? Muy rápido, que ni cuenta nos vamos a dar. Pero ¿qué quiere decir eso? Que atrás de todas las telecomunicaciones, atrás de servicios móviles y fijos, pasamos por una red de fibra óptica. Y si el acceso a esa red de transporte, que es esa autopista de larga distancia, digamos, para ir y volver con esos datos, si el acceso a ese transporte es caro y no es competitivo, que ese fue el diagnóstico que hizo la OCDE, y por eso se incluye este proyecto en la reforma de telecomunicaciones, porque si el acceso a ese transporte es caro, entonces el servicio final va a ser caro. Entonces, lo que este proyecto hace es genera una opción adicional, una opción neutral que le vende a todos los operadores de todos los servicios para abaratar lo que es uno de los insumos principales para los servicios de telecomunicaciones. Es un proyecto muy importante y ya avanzamos primero con una auditoría de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué es esa red? Entenderla en su dimensión técnica, sus contratos, cómo tarifica, quién trabaja ahí, en fin, todo lo que tiene que ver con esta red. Y después en el trabajo de un modelo de negocios, cómo va a funcionar, y en la solicitud al IFT de cesión del título de concesión de CFE
a Telecomunicaciones de México. Y estamos a la espera de la respuesta del IFT. Ese es un proyecto, una de esas cosas que no vemos tan directamente como puede ser una presa, una hidroeléctrica. Pues nos llega el servicio de energía eléctrica y nos va mejor porque existe, pero sin embargo no la vemos porque está allá atrás en la cadena de producción de, en este caso, los servicios de telecomunicaciones. Esa es la troncal. Y después la red compartida, que esa es muy innovadora y muy distinta. La troncal es algo que han hecho muchos países y que hace claramente sentido. La compartida es un reto, es innovadora, yo creo que es un gran proyecto y que vamos a dar un salto que puede ser muy transformadora. Y de lo que se trata es de tomar esta banda de los 700 megahertz, una banda muy valiosa del espectro radioeléctrico, y aportarla completa a una red que pueden usar todos los operadores existentes. Normalmente, ¿qué se hace? Se parte esa banda y se licitan pedazos de la banda y diferentes operadores se llevan cada uno un pedazo y cada quien tiende su propia red en ese pedazo de espectro que se llevó. En este proyecto lo que sucede es que como se tiende una sola red en todo ese espectro y le vende servicios a todos, se reduce el costo de la infraestructura. Y eso permite que los costos de los servicios de telecomunicaciones bajen. Y en un mercado cada vez más en competencia, pues eso hace que los precios para los usuarios finales, para todos nosotros, los precios en nuestro recibo puedan bajar. Es un habilitador más que un competidor en el mercado. Mónica, en ese sentido, pues suena muy prometedor, pero habrá que hacer inversiones. ¿De cuánto tiene el Estado necesidad de realizar estas inversiones para llevar a cabo este proyecto en la banda 700? Y nos decías, hay que liberarla. ¿Qué falta para liberarlo? ¿Cuál es el estatus? Es una red privada, eso es lo más importante, comercial. Se ha dicho que sí es el regreso del Estado como operador, en fin, porque es un proyecto difícil de entender, no lo es. Es el Estado como promotor de un proyecto con recursos privados y regulado además correctamente por el IFT en términos de su forma de entrar a los mercados para no generar distorsiones, que va a ser financiado con recursos privados. Con recursos privados que vienen ¿de dónde? De algún inversionista que participe en el proceso de licitación o algún conjunto de inversionistas. ¿Pero cuál es el cálculo? Y los montos son, se dijo 10,000 millones de dólares, ahorita estamos viendo que que está entre los 7,000 y los 10,000 millones de dólares. El número definitivo lo sabremos hasta la licitación, ese va a ser el número real, el que dé la industria, quienes participen en la licitación. En nuestros cálculos de costos, los modelos distintos que hemos realizado técnicos, primero se ve cuánto cuesta desplegar la red, después cuánto va a crecer la demanda de banda ancha móvil y de telefonía móvil, y después, pues con estos costos y estos ingresos, cuál es el modelo financiero para este proyecto. Y le calculamos de costos entre 7,000 y 10,000 millones de dólares. Pues no está fácil, Mónica. Es un monto la verdad es que es un reto bien importante para esta administración. Ya se está trabajando en ello, pero nos quedan 3 años de la administración. Tenemos que sacarlo adelante. Nos dan los tiempos, además decirlo, esta es una red de redes, no sé si hay otra similar en el mundo, pero es muy innovadora también en el mundo. Incluso muchos países están viendo si a México le resulta bien esta, porque va a dar, ¿qué? ¿Internet móvil? ¿Es lo que va a dar al final? Va a abaratar internet móvil, ¿no? Bueno, pero cuéntanos un poco los tiempos, cómo vienen de esta red, cómo sería. Bueno, en la parte internacional, tanto TDT, el programa de transición a la televisión digital terrestre, como la red compartida, son 2 casos que a muchos otros países les generan pues mucho interés, y por supuesto que están viendo a México. Son 2 proyectos de la reforma de telecomunicaciones que están siendo observados y viendo pues qué también salen para ver, incluso se están deteniendo algunos de ellos para ver cómo sale el modelo mexicano y ver si se animan a entrarle a estos dos proyectos. Yo creo que van a ser exitosos ambos, no sencillos, pero sí exitosos, y lo realmente transformador, que yo creo que así es la reforma de telecomunicaciones, no viene sencillo. Me preguntabas de los tiempos. De los tiempos. Estamos en la etapa
de solicitud de manifestaciones de interés, donde los interesados participan, dicen me interesa y me gustaría que fuera en estos términos. Vamos juntando toda esa información que además compartimos con el IFT, con el regulador, porque este es un proyecto compartido entre el Ejecutivo Federal y el regulador. Si bien el responsable de sacar adelante la red es el Ejecutivo Federal, pues el regulador pone los términos en el título de concesión y vamos juntos. Y estamos teniendo mucha participación en esta etapa. Dimos una prórroga de 1 mes a solicitud de los participantes. Termina esta etapa el 22 de mayo y continuamos con las demás etapas de la licitación. Vendrán la publicación de las prebases, te quiero dar las fechas exactas. La publicación de las prebases están previstas para el 17 de junio. No hemos retrasado esa fecha, pero probablemente por alargar la parte de manifestaciones de interés, la carga de trabajo de revisión de estos documentos nos haga mover 1 o 2 semanas la del 17 de junio. Publicamos prebases, se ponen a consulta esas prebases y de ahí viene, estaba para el 30 de septiembre, si se mueve lo anterior 1 o 2 semanas, también se moverá 1 o 2 semanas la publicación de las bases de licitación. Y bueno, pues hay interés, hay muchos ojos sobre esta red, sobre este modelo. Y un comentario adicional, si bien no es un proyecto que ya se haya hecho en el contexto internacional tal y como lo estamos haciendo, sí es un proyecto que va a la tendencia internacional. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Se están apretando los márgenes de los operadores, eso en Europa es muy claro, por ejemplo. Cada vez su margen es más pequeño. ¿Y hacia dónde voltean? Pues a cómo reduzco costos, porque para poder seguir operando ese es el siguiente paso. Y entonces, ¿qué pasa? Los operadores empiezan a voltearse a ver y a decir, ¿qué tal si esa torre la compartimos? Y tú pones tu antena y yo mi antena en la misma torre. Y empiezan a decir, ¿qué tal si también compartimos la antena? ¿Qué tal si compartimos una parte del espectro? Esto está sucediendo por la presión de costos de los operadores. Entonces, si bien es distinto, porque esta red, la red compartida, nace como red de redes, no es fuera de la tendencia de ninguna manera, porque en el mundo lo que está pasando es que las redes independientes de los operadores se están juntando cada vez más, buscando reducir esos costos. Oye, Mónica, no te queremos dejar ir sin que nos hables de un tema que te apasiona, que es la inclusión digital. Cuéntanos ahí cómo vas, cómo vamos. Bueno, es un tema que me encanta, es un tema importantísimo porque el acceso a las tecnologías tiene que ver, y así está en el artículo 6º de nuestra Constitución, este derecho, tiene que ver con la infraestructura, que existan redes donde estoy, porque si no existen, pues no hay forma de que me comunique. Tiene que ver con los dispositivos, necesito un teléfono, una tableta, en fin, para poder tener acceso a estas tecnologías. Y tiene que ver también con saber utilizarlas, saber cómo se usan y usarlas para fines que realmente mejoren nuestra vida en términos de desarrollo. En el contexto internacional, por eso se le llama tecnologías para el desarrollo, porque lo que queremos no es tener un país lleno de electrónica, donde todos estemos llenos de gadgets, sino lo que queremos es tener un país que impulse su educación, su salud, sus niveles de desarrollo gracias al acceso a estas tecnologías. Hay varios proyectos, pero 2 principales que yo creo que son muy interesantes, que ha impulsado muchísimo el secretario Ruiz Esparza y que tuvimos, de hecho, en las últimas semanas 2 eventos con el presidente de la República justamente empujando estos proyectos. Tienen toda la prioridad porque se entiende que esto es un círculo de infraestructura, de acceso, de dispositivos, de contenidos, de saber utilizarlos, y tiene que pasar todo eso para realmente impactar en el desarrollo. México conectado con el acceso a Internet gratuito en sitios públicos, en las escuelas, los hospitales, las universidades. Ya son 65,000 sitios, vamos a cerrar este año con 100,000 sitios. Y hablando de retos, ese también es un reto muy importante. Va bien, funciona bien su logística y está pudiendo crecer, escalar con calidad. Que ese es el gran reto. Es un proyecto muy bonito para la gente que pues no tiene acceso en su propia casa a este tipo de servicios.
Y después los centros de inclusión digital, los puntos México Conectado, donde los jóvenes pueden aprender robótica, pueden aprender materias como matemáticas, física, en fin, todo lo que se aprende a través de la robótica, pero de una forma divertida, porque no es lo mismo aprender como aprendimos nosotros la tracción en un salón que aprenderla, porque si no tu robot no gana la competencia. Entonces hay un tema de acercamiento a las tecnologías a través de algo que es muy atractivo y muy formativo para las personas. Tercera edad también, población en general, acceso a la tecnología para que la gente que no ha tenido esa oportunidad, como la hemos tenido los que estamos aquí, pues no se quede fuera del mundo digital y no se quede fuera también del mundo, de lo que hoy es Claro. nuestra democracia, la información, nuestra economía, el comercio electrónico, que pues está todo eso en línea y hay que tener acceso a Internet para tener acceso a esos beneficios. Pues, Mónica, estás llegando como subsecretaria y como subsecretaria de un sector en el que hay intereses económicos muy poderosos, muy fuertes. ¿Cuál dirías tú que es el principal desafío que vas a enfrentar para aumentar la competencia en el sector de las telecomunicaciones y lograr que los consumidores tengan servicios de mayor calidad y a mejores precios? Tenemos un reto de ejecución. La reforma de telecomunicaciones tiene muy importantes proyectos y esos proyectos se están ya ejecutando, como el caso de TDT, como las redes troncal y compartida, México Conectado, en fin, todos estos proyectos. Tenemos que seguir apretando esa ejecución, hacerlo rápido, hacerlo muy bien, porque los beneficios de la reforma, que han sido muy rápidos, una reducción en promedio 15% en los servicios de telecomunicaciones, en fin, grandes beneficios, queremos que le sigan llegando a la gente. Y para que le sigan llegando a la gente, tenemos que seguir trabajando muy fuerte en una ejecución muy eficiente, muy correcta, muy transparente, y que se sientan esos beneficios. Pues Mónica Aspe, ahora sí, subsecretaria de Comunicaciones, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y vamos a un corte, regresando vamos a platicar con Carlos Ramírez, el presidente de la CONSAR. ¿Sube o no sube la edad de retiro? ¿Cuáles son los problemas en las AFORES? Regresamos.